Bien, buenas tardes a todas y a todos. Desde el CIES les agradecemos por su asistencia y su participación en este jueves de investigadores. La moderación del evento va a estar a cargo de Joana Camiche, presidenta del Consejo Directivo del CIES, y con quien los dejo a continuación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero dar la bienvenida a nuestros dos expositores el día de hoy, Daniel Hernando y Carlos Pérez, a este día o a esta sesión de Jueves de Investigadores denominada Deforestación en la Amazonía. Les agradezco mucho que estén aquí a todos porque es un espacio en el cual el CIES puede dar a conocer las investigaciones que se realizan y que nos ayuda a conocer un poco más la problemática del país, las posibles soluciones, en fin, todo aquello que necesitamos para el desarrollo del Perú. En el día de hoy, como mencioné, tenemos dos presentaciones. La primera va a estar a cargo de Daniel Hernando, del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad, CEMS, de la Universidad del Pacífico, y su presentación se titula Minería ilegal y cultivo de coca en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Daniel, tienes 20 minutos para la presentación. Muchísimas gracias. Bien, gracias. A ver, voy a darle clic a presentar, por favor. Imagino que se ve la pantalla ahí, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy voy a compartir con ustedes los resultados de la investigación realizada en el marco del concurso de investigación del CIES y que fue presentado el 2024 en conjunto con la Universidad del Pacífico, junto con Hernán Manrique y Gonzalo Delgado, ¿no? Nuestro trabajo explora una realidad poco visibilizada que es la expansión de economías ilícitas como la minería de oro y el cultivo de coca en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Esta presentación, bueno, es también una invitación a mirar más allá de Madre de Dios y cuestionar algunas ideas sobre lo que está ocurriendo con las economías ilícitas en los territorios indígenas amazónicos. A ver. Bien, esta es la estructura de lo que va a ser la presentación. Y voy a pasar directamente a la justificación para este estudio que nosotros presentamos, el CIES. Bueno, cuando se habla de minería ilegal en el Perú, automáticamente se piensa, como mencionaba, en Madre de Dios, ¿no? Pero esa es solo una cara del fenómeno. Y en realidad hay más de 20 territorios amazónicos con presencia de minería ilegal. Y en muchos de ellos, como la Reserva Comunal del Sira, la situación es igual o más crítica, pero también mucho menos estudiada. Este vacío no es solo académico, en realidad, este, sino que también tiene unas consecuencias, porque si extrapolamos todo el conocimiento desde un solo caso, corremos el riesgo de diseñar políticas públicas ciegas en las distintas escalas, formas de gobernanza o relaciones entre minería y comunidades indígenas en otros territorios, ¿no? Sobre el caso de estudio, bueno, la Reserva Comunal El Sira fue creada en el año 2001 bajo una figura de cogestión entre el Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, hoy es la segunda ANP con mayor deforestación en el país. La zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal también está bajo una enorme presión, no solo por el crecimiento poblacional o la expansión de cultivos alternativos como la palma aceitera, sino también por la expansión de la minería ilegal y el cultivo de coca. De hecho, muchas comunidades indígenas hoy en día viven un dilema este, en relación a enfrentar la degradación ambiental o aceptar actividades extractivas que en sus propias palabras son como la única alternativa económica frente a una situación de abandono frente al Estado, ¿no? De hecho, estos gráficos que estamos presentando ahorita, que ustedes están viendo, podemos visualizar cómo a partir de la data de Hansen de deforestación hasta el año 2023, la Reserva Comunal del Sira y tanto, así como el área protegida, son como las segundas áreas protegidas más, y zonas de amortiguamiento más deforestadas, ¿no? Con 12.000 hectáreas y cerca de 166.000 hectáreas para el caso de la zona de amortiguamiento. Digamos, es otro gráfico, no está propiamente en nuestro trabajo de investigación, pero es, digamos, un gráfico de récord que quería presentarles a ustedes y es básicamente cómo la transición de
cambio de uso y cobertura de suelo en las reservas comunales. A nivel solo de reservas comunales podemos ver que la reserva comunal del Sira ha sido la que mayor transición, digamos, de transición natural antrópica ha sufrido desde la fecha de creación de cada respectiva reserva comunal hasta el año 2022. Una situación similar es para el caso de las zonas de amortiguamiento, donde también vemos que igual el CIRA sigue en el primer lugar, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿qué está detrás de la acelerada deforestación en la reserva comunal del CIRA y en su zona de amortiguamiento? Como les mencionaba, presiones como la palma aceitera, el crecimiento poblacional, pero también el tema de economías ilícitas, ¿no? Que es lo que se ha expandido mucho desde inicios del año 2000. En este siguiente mapa, por ejemplo, podemos ver, digamos, o sea, la reserva comunal del Sira, la zona de amortiguamiento, que es todo lo que está en esta zona de gris claro, y en la parte noroeste vemos como los polígonos que corresponderían a minería ilegal, según la data de RAISC, y por otro lado, la data sobre concesiones mineras de Ingemet, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas, para poder hacernos una idea, ¿no? Por otro lado, también vemos cómo los derechos mineros han incrementado, especialmente desde el año 2019, y han alcanzado un pico en el año 2022, superando más de 40 derechos mineros otorgados en ese año, ¿no? Sobre las preguntas de investigación, nosotros nos hicimos dos preguntas claves. Primero, ¿qué factores sociales y económicos facilitan o permiten que la minería avance sobre territorios indígenas? ¿Y qué piensan las propias comunidades sobre estas actividades y cómo influye el género en esas percepciones, ¿no? En esta presentación nosotros nos vamos a centrar, digamos, dado que el estudio es muy amplio, solamente en el tema de la expansión o los mecanismos de entradas de la minería aurífera en la Reserva Comunal del Sira. En relación a la metodología, bueno, nosotros hemos combinado análisis espacial y trabajo de campo, ¿no? Para análisis de datos geoespaciales están los datos que están viendo en pantalla y por otro lado también el trabajo de campo que ha sido realizado entre febrero y marzo de 2024. Sobre los resultados, identificamos que hay por lo menos tres mecanismos que explican la expansión de la actividad minera, como la permisividad institucional, la inversión económica y la entrada de actores con capacidad de inversión. Sobre la permisividad institucional, según IGEMET, hay un incremento notable de denuncios mineros en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal del Sira, como les he mostrado en el gráfico anterior, especialmente desde el año 2019. Dicho crecimiento en la concesión de permisos mineros refleja una permisividad institucional que favorece las actividades extractivas. Cabe preguntarse hasta qué punto existe un análisis riguroso de los posibles impactos ambientales y sociales para el otorgamiento de esas concesiones. Asimismo, actualmente existen 112 peritorios mineros en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal, y esto ha provocado un aumento en la tensión entre el desarrollo económico y conservación ambiental, evidenciando una falta de mecanismos de control que limitan la penetración extractiva en territorios protegidos. La permisividad institucional permite la expansión de la minería en áreas sensibles, evidenciada por este rápido aumento de concesiones en la zona de amortiguamiento y que está tan cerca, digamos, de la ANP. Inclusive, a finales del año pasado, perdón, a mediados del año pasado, cuando vimos el mapa actualizado de concesiones de Ingemet, ya había, como pueden ver en este siguiente mapa, me parece, eh, digamos, concesiones que caían dentro de la zona de la reserva comunal, ¿no? Entonces, tenemos una actividad minera que eh, se desarrolla en la zona de amortiguamiento, pero también a la par muchas veces se aproxima y está muy cerca de lo que es la reserva comunal, ¿no? Al menos por el lado oeste. El otro factor a considerar es el tema de los actores con capacidad de inversión económica. Bueno, la minería en la zona está experimentando una entrada tanto de capital nacional como de inversionistas extranjeros. Y de acuerdo con las entrevistas que hicimos, estos inversionistas pueden venir tanto de China, algunos dicen de Vietnam,
pero sí queda en claro de que son, digamos, personas foráneas, no son personas nacionales. Pero también está la presencia de inversionistas mineros nacionales, ¿no? Principalmente se indica que estos vienen de Puno, vienen de Arequipa. Entonces, digamos, tenemos una variedad de actores que está confluyendo en este territorio y por otro lado también la evidencia en campo nos mostró que hay presencia de retroexcavadoras y otras maquinarias pesadas para la actividad minera, ¿no? Entonces, esto ya nos da una idea de la magnitud de la inversión minera y la escala de la explotación minera en esta zona, ¿no? De hecho, durante el trabajo de campo a lo largo de uno de los ríos por los cuales digamos, fueron incluidos en el trabajo de campo, registramos cerca de 20, 18 operaciones mineras y cada una con al menos una maquinaria grande, una o dos por lo menos, ¿no? Y esto es solamente lo que hemos registrado en la zona ribereña, ¿no? Tampoco, digamos, hay varias zonas donde no hemos entrado, digamos, mucho más, pero que sin embargo con las imágenes satelitales sí se podía apreciar que posiblemente se trataban también de operaciones mineras, ¿no? Bueno, el nivel de inversión y el uso de maquinaria pesada superan con creces las capacidades de los mineros artesanales locales, por otro lado, porque también aquí cabe mencionar que si bien existe este tipo de minería, que viene de inversionistas extranjeros, inversionistas o nacionales. También, digamos, hay una minería que ha sido practicada por las comunidades, una minería mucho más artesanal, en realidad. Y ambos tipos de minería conviven en el territorio, ¿no? Eh, una pregunta que nos llamó mucho la atención era, ¿en qué medida esta situación crea un contexto de desventaja económica y social para las comunidades de la región? Y también hay que preguntarnos en qué medida también se incrementa la dependencia de inversiones externas que favorezcan la entrada de prácticas mineras, pero que también carecen de regulaciones y los permisos necesarios, agravando también la degradación del ecosistema local. Por lo tanto, la entrada de actores con capacidades de inversión ha permitido el uso de maquinaria pesada y ejecutar sus operaciones a una mayor escala. Y esta capacidad, digamos, económica no solamente facilita la explotación intensiva de los recursos mineros, sino que también les proporciona los recursos necesarios para sortear o ignorar de alguna manera las regulaciones locales. Y este tema, digamos, también es el tercer mecanismo por el cual, digamos, o sea, que identificamos en nuestro trabajo, que son los acuerdos comunales, que ante la expansión de la minería en el territorio, algunas comunidades locales han empezado a negociar con actores mineros para ceder el uso de sus tierras a cambio de pagos monetarios, ¿no? En el trabajo de campo encontramos que en promedio se pagaba alrededor de 20.000 a 30.000 soles por cada hectárea, digamos, a cada familia, a la familia, mejor dicho, que, digamos, era dueña de la hectárea, para que permitiera el trabajo minero, digamos, en su territorio, ¿no? Estas prácticas de pagos, según lo que hemos encontrado, ya se daban al menos desde el año 2015. Y durante las entrevistas también se mencionó que las autoridades comunales han participado para permitir la entrada de la minería en sus territorios. Es decir, que no solamente hablamos de un beneficio particular personal a las familias, sino por otro lado también hablamos de un beneficio de esta actividad para la comunidad, ¿no? A través de infraestructura, apoyo para la casa comunal o en algunos casos también pagos monetarios. Eh, bueno, estas negociaciones reflejan de alguna manera una mayor tolerancia de algunas autoridades comunales hacia las actividades extractivas debido a los beneficios económicos que ellas traen, independientemente de que esos beneficios puedan ser o no un alivio económico en el largo plazo o de manera temporal. También ese es otro aspecto que, digamos, sobre el cual hay que profundizar o vale la pena profundizar en ese tipo de investigaciones. Eh, Por otro lado, también las negociaciones muestran también un intento de las comunidades por gestionar sus recursos y territorios ante la también creciente demanda o presión de actores que requieren el acceso a sus tierras. Hay comunidades que reconocen la necesidad de adaptarse a estas nuevas realidades extractivas que los foráneos traen consigo, pero también hay otras comunidades que, digamos, buscan resistir y no permiten o no quieren la entrada de la minería en sus territorios. Entonces, la zona de amortiguamiento del CIRA termina siendo una zona
contenciones intercomunales, ¿no? Por ver si es que la minería se desarrolla o no se desarrolla en sus territorios. Sobre las percepciones de las comunidades nativas en la minería, en nuestro campo encontramos tres grandes narrativas que explican por qué parte de la población indígena acepta o incluso promueve la minería, ¿no? El primero es la precariedad económica. Ya que existe la narrativa de que para satisfacer las diferentes necesidades es necesario generar ingresos monetarios. Hay este concepto, hay este discurso muy frecuente de que la agricultura no da eh, y que muchas veces solamente les queda la minería o la coca. Eh, y digamos, este discurso de que la reserva no da también nos pareció muy interesante porque desde el trabajo de campo se identificó que la reserva comunal para algunas comunidades es un nombre en realidad, pero digamos no ha significado un beneficio tangible o un apoyo para la comunidad desde la creación de la reserva, ¿no? Muchos, digamos, saben que existe la reserva, pero afirman como que no se han visto beneficiados y que al contrario han visto cómo, digamos, hay dinero para investigar en muchas cosas, pero ese presupuesto muchas veces no ha llegado a la población, ¿no? Claro, si bien se trata de presupuesto para fines diferentes, porque uno es investigación y el otro es apoyo a las comunidades, sin embargo, la manera en la cual se procesa esto desde los espacios locales o comunales es, digamos, esta sensación de la reserva como algo lejano, ¿no? Lo segundo, voy a correr un poco, ya que creo que me faltan 5 minutos, es el tema de la falta de apoyo estatal, en realidad, ¿no? La falta de apoyo estatal, porque lo dicen con claridad, el Estado solamente aparece para prohibir y para nunca apoyar. Y este punto lo voy a pasar muy rápido porque creo que todos de alguna manera están familiarizados con este concepto de falta de apoyo estatal o abandono del Estado, ¿no? Bueno, estas voces deben hacernos reflexionar un poco de que no estamos en realidad ante un simple conflicto entre extractivismo versus conservación, sino ante un proceso de adaptación compleja a un contexto de exclusión estructural en realidad, ¿no? Finalmente, para terminar, y con esto voy a cerrar mi presentación, en las ciencias sociales se está discutiendo mucho lo que algunos llaman el extractivismo desde abajo, ¿no? Cuando sectores históricamente excluidos participan activamente de actividades extractivas porque no tienen otras alternativas. No se trata de romantizarlo ni de justificarlo, pero sí de entenderlo, ¿no? Y que esta minería no es impulsada solamente por mafias externas o actores ilícitos externos únicamente, sino que también hay una agencia comunal, hay decisiones negociadas, deseos de mejorar las condiciones de vida de la comunidad y de sus familias. Y esto cambia por completo el enfoque con el que deberíamos aproximarnos a la política pública y a la conservación, ¿no? Bueno, yo quiero cerrar aquí cierro mi presentación porque, bueno, las conclusiones creo que ya se desprenden un poco de la presentación de ahora, pero bueno, cualquier pregunta estaré atento, así que muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y por haberte regido bastante estrictamente al tiempo. Te lo agradezco mucho. Repito lo que había comentado en el chat. Vamos a tener las dos presentaciones seguidas y hacia el final hay un espacio para preguntas, las cuales pueden ir ya colocando en el chat si así lo desean para nosotros poder tener el tiempo de hacerles las preguntas a los autores. Bueno, entonces ahora continuamos con la segunda presentación. Tenemos a Carlos Pérez del London School of Economics y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos va a presentar la investigación ¿Son las transferencias directas condicionadas efectivas para detener la deforestación en la Amazonía? Así que te dejo, Carlos, con el tiempo y por favor 20 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Joana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por atender. Ya les voy a presentar brevemente. Este fue un estudio breve del concurso del 2023, si es que bien recuerdo, o del 2024. Entonces, básicamente la idea es este estudio debe pensarse como un estudio breve otra vez, pero para poder entender un poco
el efecto o la efectividad de un programa en particular en Perú. Voy a ser más específico a qué me refiero, pero este es un programa que en la práctica brinda transferencias económicas a comunidades nativas en la Amazonía peruana con el fin de promover cierto tipo de conservación ambiental. ¿Ok? Voy a ser más específico a lo largo, pero esto es como la gran idea detrás de este proyecto. Ese es un poco el índice, hoy vamos a roadmap de lo que va a ser la presentación de día. Y un poco quisiera empezar con, digamos, la motivación, justificación, incluso más allá del caso peruano, porque es importante pensar este tipo de preguntas, este tipo de programas en conservación. Entonces, primero, igual, otra vez, me contradizco un poco, en Perú, bueno, en Perú enfrentamos deforestación, es cierto, es probablemente es la causa más importante de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene Perú, es por deforestación, 51%. Eh, a veces decir 2,5 millones de hectáreas es un poco que en el aire, entonces yo siempre me gusta tener medidas un poco más factibles, más fácil de pensar, entonces básicamente esa medida se traduce a, se foresta un estadio de fútbol cada 4 minutos en el Perú, porque es más fácil verlo de esta manera. Eh, ¿Es mucho, es poco? No hay un benchmark para esto, no estamos en casos muy malos como podría ser Congo, podría ser Indonesia, podría ser Brasil, pero tenemos una tendencia creciente de deforestación por diversas causas. Pues la causa más importante de deforestación en el Perú es la agricultura, es el cambio de uso de suelo para la agricultura. Eso no quiere decir que no haya otras causas, minería es una causa muy importante, focalizada, pero la gran causa es cambio de uso de suelo para agricultura. Deforestación crea externalidades, no solamente en Perú, en Sudamérica, mundialmente. Entonces, recordamos, no sé, básicamente el tener bosques implica absorber CO2 y evita que el planeta no se caliente mucho, y eso contribuye al cambio climático, en general lo que sabemos, ¿no? Entonces, cualquier cosa por eso, no sé, el gobierno nuevo invierte un montón de plata en sus iniciativas de red, en la Amazonía, en Congo, en Indonesia, porque hay consecuencias globales, ¿no? O sea, la solución del libro, cuando vamos a economía, cuando alguien genera una externalidad, típico es, oye, impuesto, ¿no? O un tax que básicamente va a hacer que internalice esto. El gran problema es qué pasa si es que la gente que genera esta externalidad es una gente, digamos, pobre, que tiene necesidades económicas insatisfechas. Sería políticamente impensable, hasta éticamente cuestionable hacer esto, ¿no? Pensé el caso ejemplo en esta literatura es qué hacemos si es que tenemos un montón de agricultores pequeños que empiezan a quemar parte de su tierra para empezar a producir otro tipo el tipo roce, ¿no? Eso va a generar humo, afecta no sé, el sistema respiratorio de gente que está alrededor en general, pero no le puedes crear un impuesto, es impensable. Entonces, surge este tipo de programas llamado pago por servicios ambientales, o en inglés PES, Payments for Ecosystem Services, y la idea es tener un objetivo de conservación sin empobrecer o sin afectar el medio económico de la gente o de los agentes en cuestión. Entonces, en la práctica es una compensación económica por un servicio ambiental. El servicio ambiental puede ser no deforestar, el servicio ambiental puede ser planta árboles, el servicio vegetal puede ser no consumas tanta agua, en este caso vamos a hablar de conservación, evitar deforestación, ¿no? Entonces, y no es un problema pequeño, o sea, si uno ve globalmente, se invierten 40 billones de dólares al año en este tipo de programas, en más o menos 50 programas. El más grande está en Estados Unidos, involucra medianos y pequeños agricultores. Este, ok, entonces, ¿cómo es este programa? En un resumen, voy a ser más específico en unos par de slides adelante. El programa Bosque tiene este mecanismo de transferencias directas condicionadas, voy a llamarlo TDC en adelante. Empieza el 2011, sigue hasta ahora, que básicamente es este pago por servicios ambientales con comunidades nativas en la Amazonía peruana. Una que otra comunidad campesina, pero hablamos de Amazonía, hablamos de comunidades nativas, no hablamos de comunidades campesinas en la práctica. Es un contrato de 5 años entre la comunidad y el programa, con la condición de, le pagan 10 soles por hectárea, muy poco comparado con la cifra que nos viene Daniel para el caso si tiene una alternativa de minería, a fin de poder, con tal de que cumplan dos requisitos. Requisito número uno, conservación, que básicamente no deforestes más de un número que acuerdan, y un plan de gestión de este incentivo económico que van a dar. El objetivo institucional aprobado hace un par de años es incluir 1.000 comunidades al 2030.
Son como 2.000 comunidades más o menos que tenemos, pero las más grandes han sido parte del programa y son las que van a ser parte de esto. El 2022 ha incluido 22.000 familias dentro de más o menos casi 300 comunidades y se ha desembolsado solamente en esto 84 millones de soles. ¿Ok? No es mucho tampoco comparado con el presupuesto, incluso el presupuesto del sector, que no es el presupuesto más grande, pero igual no es una cifra tan pequeña que digamos, ¿no? Entonces, dado esta estructura, que es una estructura colectiva, basta pensar también la importancia de este programa, ¿no? Tratar de pensar en una investigación no solamente que sirva como influjo de, digamos, para el caso peruano, sino también pensar qué me puede contribuir este caso en general, pero en un entorno un poquito más grande, ¿no? Y es la idea de pensar bosques colectivos. El 27% de los bosques en el mundo están bajo un manejo de propiedad comunal o un tipo de gestión comunal. ¿Ok? Mucha gente depende del bosque para vivir. 200 millones pertenecen a un grupo étnico, grupo indígena, la literatura va a variar mucho en cómo lo llamen. Entonces, esto nos basta a pensar, es como, incluso teóricamente coincide con esta idea de la gobernanza, los comunes, y vamos un poquito a Leonor Ostrom, pero bueno, no vamos a entrar tanto en esta discusión. ¿Ok? Entonces, las preguntas de investigación de este proyecto, este trabajo, se relacionan con dos conceptos claves que hablamos cuando hablamos en economía ambiental, sobre todo con la evaluación de programas de conservación. La primera es la idea de la adicionalidad. La adicionalidad es básicamente si un programa de conservación crea conservación adicional. Básicamente, si es que si hubiese conservado lo mismo o más o menos, incluso en ausencia del programa. Pero puede hacer que el programa, sea darle incentivos económicos, sea otro tipo de programas, no genere conservación adicional, simplemente no hubiesen deforestado incluso en ausencia del programa. Entonces la pregunta acá es, si es que realmente hay una conservación adicional y tiene implicancias para la costo efectividad de cualquier programa, ¿no? Si no, sería darle plata para algo que ya se viene haciendo. Entonces, la pregunta me decía más claro, sencilla, simple, de repente hasta un poco no tan grandes, si estas transferencias de áreas condicionadas tienen un efecto sobre la deforestación en la Amazonía peruana. Y segundo, cuando hablamos igual, relacionado a un concepto, cuando hablamos de transferencias para cambiar un comportamiento, hablamos de un cambio de motivaciones. Entonces, básicamente uno puede, por ejemplo, este trabajo de Bernard y Tirol de motivaciones para hacer algo. Una persona puede tener un comportamiento por una motivación intrínseca, no sé, conservo porque creo que debo conservar, sea la razón que quiera, o por una motivación extrínseca, me empiezan a pagar para hacer eso. El problema cuando se empieza a pagar, un problema potencial cuando se empieza a pagar para un cambio de un comportamiento, es que cualquier motivación intrínseca que se tenía va a ser un poquito desplazada y va a pensarse en la práctica de, bueno, para poder hacer eso, necesito que me paguen, ¿no? Esta literatura ha sido bastante estudiada, sobre todo en el caso de donación de órganos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de manera más exploratoria, este estudio intenta de ver si es que esta transferencia genera algo este desplazamiento de motivación intrínseca. ¿Ok? En resumen, ¿no? La pregunta grande, igual, la más simple, el efecto. Estudio este caso de este PIES de preocupados por cuestiones ambientales en Perú. La estrategia de identificación es un estudio econométrico. Básicamente explota variación geográfica y temporal. Unas comunidades empezaron antes, otras después, en distintos espacios de la Amazonía, y se explota este tipo de variación. Y los resultados se pueden dividir básicamente en tres. El primero es que no encuentro gran efecto del programa. El efecto es muy nulo, muy limitado. El segundo es que es sugerente de este desplazamiento. Primero es que la forestación aumenta ni bien finaliza el programa, a niveles incluso mayores de antes de empezar el programa. ¿Ok? Y vamos a explicar, quiero un poquito más o menos especular qué podría estar pasando y sobre todo descartar algunas interpretaciones que podrían tener al respecto, se lo ves en la parte de resultados. Y el tercero, hay una evidencia sugerente, pensando, encuentro que hay una mayor conflictividad social en las comunidades que participan del programa y se identifican menos como parte de su comunidad nativa, explotando unos datos que se tienen en ENAO. Esto parece descabellado, pero lo interesante es, he revisado tres etnografías de antropólogos que han ido a estas comunidades para estudiar no los efectos del programa, pero han estudiado comunidades que han estado parte del programa y encuentran lo mismo. Y la idea es simple, la idea es, empiezas por más pequeña que parezca 10 soles por hectárea, estás
insertando en una economía de un día para otro 100.000 soles o 200.000 soles, a veces en comunidades que tienes 27 familias. Va a haber muchos conflictos sobre cómo usar el dinero, va a haber conflictos sobre si es que se confía o desconfía en el uso del dinero. Entonces, a veces son esos efectos impensados que podría haber de una transferencia monetaria. Hay comunidades que suelen ser un poco cohesionadas. Ok, tiempo bien. Bueno, el mecanismo, como les digo, son comunidades nativas. La participación es voluntaria, que es bueno en la práctica, pero para el momento de evaluar genera problemas, porque hay un riesgo de selección. Hay algunos criterios de focalización que tiene el programa, no son tan claros, pero cuando uno habla con miembros del programa, uno tuvo el programa Madre de Dios, más o menos la impresión está dos. Apuntan a la comunidad es más, que creen que es más probable que acepte. Convenio 5 años, 10 soles por hectárea por año, ¿no? Entonces pago, las condiciones son conservar el bosque, haga un acuerdo de cuánto, no, cuánto más, pues lo máximo que podrían deforestar en cada año, y bueno, tienen un plan de gestión del incentivo monetario, ¿no? Que tiene que ser para la comunidad, no puede repartirse entre individuos o entre familias. Y bueno, es un poco de cifras, solo que quería saber, claro, la comunidad participante promedio ha recibido 124.000 soles al año, ¿ok? Mucho o poco va a depender mucho de en qué lugar de la Amazonía están, ¿no? Si igual es el promedio, el problema del promedio es que va a esconder esta heterogeneidad, pero igual sirve un poquito para tener un número en mente. Bueno, básicamente ver que no están concentradas solo en una zona, están en distintos lugares, y acá está también el siguiente mapa por año de inclusión. Por tiempo no voy a explicar mucho. Ahora, un poco, ¿cómo hablar del mecanismo? No voy a poner ecuaciones, tranquilos, pero lo que sí quisiera un poquito discutir, lo difícil que puede ser evaluar y un par de formas erróneas que podría llevar a evaluar, como se suele evaluar a veces en la discusión de política pública, la efectividad de un programa. Primero, asumir que todas las hectáreas que están bajo convenio han sido conservadas es erróneo. Porque uno no sabe si es que de repente, incluso si el programa no hubiese existido, de repente hubieran sido conservado lo mismo, ¿no? Entonces uno no puede decir, no es tan informativo solamente decir, el contrato que involucró, no sé, 100 kilómetros cuadrados, se consideraron 100 kilómetros cuadrados. Eso no quiere decir, ¿no? Porque no sé qué hubiese pasado con esos 100 kilómetros cuadrados en ausencia del programa. Lo mismo, comparar antes y después no es lo mismo, porque de repente las comunidades más cercanas que no participaron conservaron más. O, en la práctica necesita un grupo de referencia, un contrafactual, lo que llamamos en literatura. ¿Ok? Solo son como que dos medios que a veces se suele comparar en discusión de políticas públicas antes versus después, o decir que todo lo que estuvo en convenio tuvo este efecto adicional, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil? Otra vez, este sesgo de selección. El primer problema que podemos tener es que las comunidades que decidieron participar sean sistemáticamente diferentes a las que decidieron no participar. Más cohesionadas, menores presiones de deforestación, en fin, muchas cosas que uno puede imaginar. Entonces, compararlas sería erróneo. Comparar las que participaron versus las que no participaron sería erróneo. ¿Ok? Entonces, se tiene que remover este sesgo de selección, porque la comparación va a incluir el efecto del programa, si es que hubo uno, y este sesgo de selección. Muchas formas de hacerlo. La forma, creo que tradicional que se solía hacer esto es por emparejamiento, que básicamente, bueno, las comunidades que participaron tienen cierto tipo de características, titulares en tal año, tienen tanta área, tanto ratio de hombres, mujeres, busquemos comunidades similares. El problema de eso es que asumen una selección inobservables, que puede ser un poquito criticada. Entonces, lo que yo hago en la práctica, uso diversos tipos de estimadores buscando selección en observables, selección en no observables. El que prefiero es diferencias, synthetic different diff, porque lo que me hace es, mi grupo de control no es una comunidad que sea muy parecida a las que participaron, son aquellas que, digamos, antes de involucrarse, si subía la deforestación las participaban, estas también subían, bajaban, subían, subían, bajaban. Entonces hay algo en común que comparten que hacen que se vuelvan similarmente a cualquier choque que haya de precios Carlos, de commodities. perdóname, Dime. Ok, cinco sí, minutos te quedan, gracias. sí, gracias. No es en general. ¿Ok? Entonces, otra vez es un resumen de los problemas de identificación, la estrategia que se va a usar, distintos estimadores, todos convergen a una misma similares. ¿Ok? Eh, Unidad de observación, agrego todo a nivel de comunidad y año, o hago todo a nivel de un píxel. Dentro
Veo qué pasa en cada kilómetro cuadrado dentro de cada comunidad en los años que tengo de muestra. Estimadores diversos, por tiempo no voy a explicarlo. Los datos, bosques, observo el portal de geobosques de MINAM, que habla de cambios de suelo por 30 metros cuadrados, los bordes de comunidades, las que participaron y no y cuándo, y datos de conflictos sociales y un grupo de percepciones de la encuesta nacional de Bares, que lo bueno es que está un poquito, tiene un oversample en el área rural que juega a mi favor. Resultados, como les decía. Primero, efectos nulos. Segundo, diferentes patrones durante y después del convenio y evidencia sugerente de este desplazamiento. Igual por tiempo voy a ir de frente a la figura que representa mejor que es esta. La figura de la izquierda, lo que nos muestra un poco es para una cohorte en particular, pero luego lo agrego para todas las cohortes, es lo siguiente. Antes de empezar el programa, no veo diferencias. Lo que, en cada puntito es la diferencia entre las comunidades que participan y las que no participan. No hay diferencias en la probabilidad de experimentar un periodo, episodio de deforestación. No hay nada. O sea, nada antes, no es que uno haya estado más expuesta, menos expuesta. Las rayitas verticales me expresan la duración del contrato. Y lo que uno ve es reduce la probabilidad de deforestación. Y inmediatamente termina el programa, retorna a cero. No hay diferencias. No hay, o sea, hay un cambio menor en la probabilidad de experimentar un periodo de deforestación. Pero esto no se traduce, que es la imagen de la derecha, que sugiere lo mismo, no hay diferencias sustantivas entre el tratado y el control antes del programa, no se traduce en diferencias en el margen intensivo. En este caso es, básicamente es el porcentaje de crecimiento de bosque. Si es negativo es que el bosque está decreciendo. Pero lo que sí uno puede ver es que luego que termina el programa empieza a bajar, empieza a disminuir. El bosque empieza a decrecer más después de terminar el programa. ¿Ok? ¿Por qué? Puede verse muchas cosas. Digamos, la pregunta que uno puede decir, la respuesta que uno podría dar es, ¿sabes qué? Bueno, si es parte del programa, no deforestan, entonces tienen que recuperar lo que perdieron. Pero si justamente estuvieran perdiendo, recuperando lo que están perdiendo muchos, pudieron retirarse el primer año, segundo año, tercer año, ¿no? No 5 años después. Al parecer algo más está pasando, ¿no? Y que coincide con esta evidencia, incluso en campo, de que, bueno, se cree de que, bueno, necesito que me paguen para que pueda evitar esta deforestación. ¿Ok? Esto básicamente, esa figura traduce este tipo de resultados para cada cohorte y lo que está en el cuadradito rojo básicamente es el agregado de todos. Lo que uno ve, en probabilidad de deforestación, una reducción que no es tan significativa, pero que sí es significativo es el decrecimiento de bosque en todas las cohortes estudiadas. ¿Ok? Los mecanismos, primero, mayor probabilidad de conflicto, podemos ver acá, y sobre todo conflicto ambiental, como lo define la Defensoría. Y segundo, Lennart hace esta pregunta interesante, ¿con qué grupo te identificas más? ¿Tu región, tu comunidad nativa, otro grupo, tu religión? Y es interesante que reduce únicamente, o la correlación si quiere, sentirse menos identificado con comunidad nativa. Algo que rompe la cohesión social de estas comunidades, este flujo de dinero que podría estar causando estos problemas. Y si uno piensa, pensando en Ley Ostrom, que hace que facilite esta gobernanza de los comunes, de que haya esta acción colectiva para conservar este común, es esta cohesión justamente, pero esta cohesión va a ser rota porque hay flujo de dinero, desconfías de cómo administran el dinero, y bueno, ¿no? Eso es lo que se encuentra. La conclusión, y tengo un minuto, básicamente es esto. Hay ciertas limitaciones de este estudio en general. Sobre todo tengo que recurrir a unos estimadores para resolver ese efecto causal. Pero lo que he intentado hacer, ya me he reunido 3 veces con gente del ministerio, es tratar de hacer una evaluación aleatoria de esto, para primero poder ver si es que funciona o no funciona, estar seguros cuál es el efecto causal de estos, con componente de la autoridad. Y segundo, ver qué variaciones del contrato podrían hacerse de tal manera que se pueda buscar una mejora, ¿no? Hay casos, cuando hablaba con la gente del programa, hace poco en México han hecho esto, se unieron con un grupo de investigadores y para un subgrupo aleatorizaron 2 diferentes contratos, con variaciones pequeñas, y una variación que encuentran aumentó la efectividad 3 veces de esto, sin que le cueste mucho, ¿no? Entonces es pensar esto, es pensar la idea, creo que la gran sugerencia política, y con esto termino los 5 segundos que me faltan, es tratar de ver, no funciona, no quiere decir que vayamos, botemos al tacho, lo que implica es, veamos cómo podemos hacer, porque es importante conservar. ¿Ok? Bueno, no les quito más de su tiempo. Gracias. Cualquier duda me la hacen.
Muchísimas gracias, Carlos, y también te agradezco el uso preciso del tiempo. Muy interesantes ambas presentaciones. Entonces, ahora lo que nos toca es muy interesante. Si ustedes pueden ver en el chat, hay muchas preguntas. Entonces, en aras de las limitaciones de tiempo, vamos a escoger algunas para que podamos responder. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta puede ser para ambos o es para ambos. Entonces, y le voy a dar pase en el orden en que han presentado. Eh, Me gustaría que resumieran cuáles consideran que son los principales factores asociados al avance de la minería ilegal e informal en el caso de el CIRA y de la deforestación en las comunidades nativas en el caso de la presentación que acaba de hacer Carlos, ¿no? Entonces, para el caso de minería ilegal, y minería ilegal e informal, ¿cuáles son los factores asociados que han permitido esto que avance? Y en el caso para Daniel y en el caso de Carlos sería por qué, qué factores también han contribuido a que la deforestación avance en las comunidades nativas y en general en el ámbito. Esto, más o menos unos 3, 4 minutos cada uno para responder a la pregunta, ¿no? 4 minutos diría yo. Gracias. Daniel, si podemos empezar. Sí, bien, sobre factores asociados a la expansión de la minería ilegal, informal, podemos entenderlo desde, me parece, por lo menos dos contextos, digamos, muy claros, ¿no? El primero, el contexto muy macro de la subida del precio del oro internacional, ¿no? Del precio internacional del oro, ¿no? Solamente el año pasado, no recuerdo, estaba alrededor de 2.400, $2.500 la onza. Hoy día, bueno, hace 2 semanas creo que alcanzó alrededor de $3.500 la onza, entonces, y a inicios del 2000 el oro no estaba, el precio del oro era mucho menos en realidad, entonces, primero es que es un mineral, es un metal cuyo precio internacional ha ido cada vez incrementando su precio mucho más y eso lo ha ido haciendo cada vez más atractivo. Lo segundo es que de nuevo, la entrada de esos actores, digamos, pueden ser nacionales o pueden ser foráneos, con capacidad de inversión, eh, en muchos casos no buscando como imponerse, sino buscando negociar con las comunidades también, ¿no? O sea, creo que también eso habla mucho de, o sea, de cómo esos actores buscan relacionarse, crear de alguna manera una situación de cierta convivencia en la cual, digamos, el negocio también pueda ser, por decirlo de una manera muy suelta, beneficioso para ambos, para ambas partes, ¿no? Lo tercero es que en este contexto está este contexto estructural de pobreza, de abandono del Estado, eh, que definitivamente, digamos, o sea, ante la llegada de una actividad tan, que genera tantos réditos, tantas inversiones, tantas ganancias, digamos, no deja de ser tentador, ¿no? Justo por ahí leí una pregunta sobre qué pasa con me parece, cultivos alternativos y todo esto, pero bueno, el cultivo alternativo no puede competir con lo que se gana en el oro, definitivamente, ¿no? O sea, una alzada de oro, digamos, o sea, lo que se puede sacar en una draga en un día, dependiendo de la zona y todo, pero yo he visto o he registrado, digamos, hasta 20 a 30 gramos probablemente, ¿no? O sea, en un día de trabajo, entonces es, digamos, mucho, demasiado de lo que se gana, digamos, en este tipo de actividad, ¿no? Entonces, digamos, está el contexto internacional, pero también está la cuestión estructural, digamos, de pobreza, de situación de poca presencia del Estado, que necesita ser fortalecida necesariamente. Y por otro lado también está, digamos, de nuevo, la capacidad de esos actores, de nuevo, de querer negociar, ¿no? Creo que son al menos algunos de los factores que están ahí jugando, son relevantes cualitativamente desde la narrativa de las personas entrevistadas. Y bueno, hay otros factores y bueno, para eso también los invitamos a que lean el informe del CIES. Totalmente. Gracias por la última frase, para leer en el detalle lo que han encontrado en la investigación. Muchísimas gracias, Daniel. Carlos, si te doy pase a la pregunta, ¿no? Ok, El tema de los factores. Sí, gracias. ok. Bueno, creo que la investigación como tal no responde exactamente a esta pregunta, pero sí puede dar un cierto contexto a raíz de lo que
después de esa investigación se puede hacer. Y creo que es primero ver y entender un poco las dinámicas de cómo se ve la deforestación en el Perú, ¿no? Creo que lo que más salta a la vista cuando uno piensa en deforestación en el Perú es minería ilegal, que tiene consecuencias muy perniciosas para el medio ambiente, pero otra vez, casi el 90% de la deforestación en el Perú se da por cambio de uso de suelo para agricultura, no se da para minería. Que las consecuencias sean más fuertes, sí, eso es cierto, eso no quita. Y hay lugares, si uno, por ejemplo, si usa un solo de Madre de Dios, obviamente hay Madre de Dios, ciertas zonas va a haber lo que uno va a poder más ver es el tema de minería, pero si uno hace una mirada más macro, es cambio de uso de suelo para agricultura. No necesariamente agricultores pequeños, también hay distintos tipos de productos, como la coca, es algo súper conocido. Y mira esto. ¿Qué es lo que hace? Lo que creo en un momento lo hice, no creo si está esto en el documento, el sí es o no, me dejé disculpar hace un par de años, o el documento que luego hice para mi propia investigación. Lo que hice fue un poco ver cómo cambia la deforestación este, según choques de precios de commodities. ¿Qué pasa si es que, no sé, el precio del oro sube 1%? ¿Qué pasa si el precio de la coca sube 1%? ¿Qué pasa si el precio, no sé, del cacao sube un poco por ciento en general? Y bueno, pasa eso, ¿no? Es obvio, creo que hay una visión muchas veces, tratamos de ver, y me gustó mucho la última diapositiva de Daniel. Tratamos de ver, hay esta visión a veces muy romantizada, a veces de comunidades nativas, que están fuera del mercado. Es como cuando uno va a una comunidad nativa, uno se da cuenta, son tan parte del mercado como nosotros, obviamente con todas las diferencias que pueden haber. Y bueno, si tienen una actividad rentable, la van a hacer. Es algo, no es algo descabellado pensarlo ni decirlo. Y es lo que pasa. Obviamente, no tienen otra forma de recursos. Y muchas veces toca hacer eso, ¿no? Es como que es algo que creo que muchos haríamos, ¿no? En este caso, ¿no? Así que claro, como dice Daniel, no es cuestión de romantizar esto, pero pasa y no es sorprendente que pase, ¿no? Si es que no tienes otro método otra forma de ingresos que vas a tener, bueno, va a pasar, va a haber un shock de commodities, es más rentable hacer esto, sea alquilarle a mineros, sea alquilarles a gente que tiene coca, siempre tú mismo venderle o alquilar parte de tu tierra para que se ve, no sé, o palma aceitera, lo, lo- lo van a hacer, ¿no? Entonces, otra vez, entonces volviendo a esto, es como la pregunta, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, ahí vi un gran incremento de precios de muchos commodities, no solo commodities, como pensando como que en oro, pensando en muchos commodities agrícolas. Y bueno, no hay otras fuentes alternativas de ingresos que puedan haber, ¿no? Creo que eso es sencillo. Gracias, Carlos, por la respuesta. Eh, Daniel, te hago otra pregunta. Dice, ¿cómo la población local evalúa las iniciativas productivas impulsadas por el Estado? ¿Los actores ilegales se involucran en la provisión de servicios públicos de alguna manera, sea de manera directa o indirecta? No sé Ujú. si nos A ver. ayudas con esto. Gracias. Ah, yo les diría que hay una suerte de, digamos, tener un pie en una actividad y el otro en la actividad productiva, ¿no? Entonces, la persona que suele hacer minería o que se dedica a la minería, digamos, también busca diversificar en otras actividades, ¿no? Y eso también implica las actividades, las iniciativas productivas, ¿no? De hecho, una iniciativa productiva muy común en la zona de Ucayali, Huánuco, es el cacao, por ejemplo, ¿no? Que lo van a ver en todos lados y es como, digamos, aquellas personas, o sea, una cosa no es excluyente de la otra, pero definitivamente, también no es muy descabellado pensar en realidad en que, digamos, los ingresos de la minería pueden servir incluso para hacer ese otro tipo de actividades también, ¿no? Entonces, eh, yo les diría que no están como totalmente, no hay una apertura para iniciativas productivas, pero de nuevo está el tema del ingreso, ¿no? Y el costo de oportunidad que se da frente al oro, ¿no? O sea, es, digamos, cómo competir con el oro. Creo que en todo caso, o cómo los programas que se ofrecen o las políticas públicas desde el Estado, digamos, pueden proponer una alternativa real que pueda competir con el oro, ¿no? Creo que es un Pero de lo pensamiento que que... has visto, no, en realidad no, las pocas
Ujú. alternativas, iniciativas que hace el Estado no han funcionado mucho, no le han dado, la gente no lo mira tanto. El costo de oportunidad es demasiado alto. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, el costo de oportunidades, si te dicen cacao, hacemos minería, primero hago minería y luego cacao, en todo caso, ¿no? Entonces, creo que es un poco, es mucho de lo que de lo que he podido ver en el campo. Y sobre el tema de los actores ilegales y esos apoyos, pues como lo mencionaba en la presentación, bueno, y creo que no lo dije tan directamente, pero son apoyos directos, ¿no? Es apoyo a la comunidad para tal actividad, para tal local, para, digamos, Mm. determinados, o sea, pero son apoyos directos, ¿no? A las comunidades. Entonces, justamente como lo mencionaba en la presentación, de nuevo, son negociaciones que se hacen de forma directa entre, digamos, las autoridades comunales, pero también entre las familias, ¿no? Entonces, hay una transferencia directa, por así decirlo, ¿no? Ujú. Ok, gracias por comentarnos. Carlos, tengo otra pregunta. No sé si en el diseño del programa o en la implementación o en lo que tú has estado viendo, ¿hubo mecanismos internos para monitorear y sancionar el incumplimiento de los compromisos ambientales dentro de las propias comunidades? O sea, se hacía un monitoreo esto frecuente, ¿no? Y se tomaban acciones o cómo funcionaba, ¿no? O era el monitoreo que veo, pero no hago nada. Cuéntanos. Bueno, sí, ¿qué tal? Sí, creo que es bueno diferenciar, como mencionas, el diseño y el monitoreo. El diseño, o por lo menos cómo está en el papel, es claro, hay un monitoreo frecuente, el frecuente va a variar mucho de cómo se haga, pero es sobre todo el segundo requisito. El primer requisito de conservación, felizmente, creo que estamos en un mundo en que usamos imágenes satelitales, Landsat se actualiza cada día, por ejemplo, Sentinel también cada día. El MINAM te ofrece alertas tempranas de deforestación cada 15 días y lo que hace el programa, y ha ido evolucionando poco a poco también, es un programa que empezó en 2011 y ahora ya tiene como mucho más de 10 años, se va por los 15 años del programa, ha ido aprendiendo. Entonces, la práctica, ¿cómo se monitorea? Imágenes satelitales, alertas tempranas de deforestación, mandan algún comunicado a la comunidad si es que han detectado algún tipo de este tipo de alertas. Pero hay un problema, ¿cómo comunicarse? Si usted es una comunidad cercana a, no sé, por ejemplo, Madre de Dios, van a tener internet. Si es una comunidad que para ir, necesitas estar 2 días utilizando distintos tipos de métodos de transporte, tampoco no hay internet. Entonces va a ser un poquito difícil el azar. En la práctica, igual, en el papel, o bueno, no solo en el papel, lo ideal debería ser, ¿sabes qué? Incumpliste, chao, ¿no? Porque o por lo menos tratar de no saber qué hacer. En la práctica muchas veces han tratado de perdonar, decir ya, bueno, la siguiente no, pero sí ha habido casos, no es que, y no son pocos los que le han dicho, o sea, que hasta acá nomás porque has incumplido, ¿no? Y luego incluso le han dado un tiempo. Para que puedan decir por qué pasó, qué pudo pasar, porque puede ser una causa externa a la comunidad, de repente entró, no sé, un minero, digamos, como es, un minero ilegal y está para hacerlo. La otra forma de ver si se cumplen los requisitos o no es el del cumplimiento del plan de gestión de incentivos. La práctica, al momento de firmar, ellos tienen un cronograma de 5 años de cómo van a invertir, y la idea es que inviertan en actividades que les genere un ingreso que no sean intensivos en el uso del bosque, ¿no? Eh, Cumplir eso va a depender muchas veces de si tienen las boletas o no. Cuando fui a Madre de Dios, conversé con un grupo de comunidades. Bueno, no comunidades, conversé con miembros de las comunidades, gente que ayudó en la implementación. Y a veces se les perdía las boletas. Es un poquito y ahí va a entrar mucho no sé, la negociación interna que pueda haber. Pero también tiene que ver con el diseño otra vez. Es difícil que pidas a dos personas, que muchas veces, no sé, fue la comunidad y algún tesorero que haga registro de todo eso, porque darle una carga adicional. Y es todo un papeleo, si uno descarga el convenio es enorme. A veces son como que 100 páginas, ¿no? Entonces no, tampoco es que sea tan fácil de hacer. Pero bueno, en concreto, el tema de conservación se puede hacer, es mejorable de muchas maneras y no es tan difícil de escalar. Creo que estamos en un momento que el, el costo de usar imágenes de talidades es muy bajo, y puede ayudar mucho a la implementación. Hay bastante evidencia al respecto y claro, son parte de las cosas que podrían hacer incluso para mejorar la implementación del programa. Ok.
el diseño es una cosa y la implementación pues trae muchos desafíos y más con estas condiciones habilitantes que no siempre tenemos, internet, comunicación, interconectividad, todas estas cosas que nos faltan como país y justamente en las zonas también son dificultades que no permiten avanzar con los programas. Tengo una última pregunta nuevamente para Carlos. En otros programas, en otros casos, se ha notado, por ejemplo, que las transferencias condicionadas como puntos han generado conflictos por el manejo del dinero, ¿no es cierto? Llega el dinero y cómo se utiliza. Mencionaba ciertas cifras que podían parecer poco mucho, ¿no es cierto? Entonces, estos conflictos también podrían darse en este programa, ¿no? En este programa de pago por servicios ecosistémicos. Eh, entonces, para cumplir con este hecho de lograr la reducción en la deforestación, ¿qué cambios crees que podrían implementarse en el diseño del programa para evitar estos potenciales conflictos, si es que has podido verlos, o en todo caso mejorar el diseño en general, ¿no? Gracias. Es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, creo que eh, hay un trabajo que me gusta mucho, que es un trabajo medio teórico, que justamente dice, habla sobre este tipo de transferencias a nivel de comunidad, el conflicto sobre todo, o sea, cuando la transferencia a nivel de comunidad, más que de manera individual, que también hay casos, es que la condición que tienes para que funcione es que tengas una comunidad cohesionada. Pero a la vez, si esta transferencia es muy eruptiva, va a dañar esta condición que debería ser la que supuestamente va a hacer que funcione. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se ha hecho en otros programas? No a una gran escala, y es algo que de hecho lo conversé con un par de funcionarios de bosques, es, bueno, hay algo que está pasando. Desde simples cosas de transparencia, este, si desconfío que no sé, quien está encargado de esto no está manejando, es como, bueno, ¿no? Publica fácilmente, es un natch de información, cómo se pagan las cosas, ¿no? De manera simple. Si uno dice, sí estamos cumpliendo y eso puede ser algo muy banal, no va a pasar eso, ¿no? Lo otro, que también tiene que ver mucho con esta desconfianza, es que no se percibe mucho el tema de beneficios directos para los miembros individuales. La comunidad funciona como comunidad, pero hay individuales, familias que viven dentro de la comunidad, pero no perciben sus beneficios indirectos. El programa como tal no va a cambiar esto, por el diseño, por cómo funcionan las comunidades, funciona también a nivel de federación, va a ser muy difícil, pero lo que te un poco sugiere es mejor hacerlo a nivel individual, ¿no? Porque al final, si tú manejas una tierra que es más productiva, ¿por qué deberían pagar igual que a otra, ¿no? Genera este problema de cómo lidiar con el free riding, ¿no? Es como que ese tema. Pero dado cómo está el programa, lo que yo creo es necesitas encontrar un mecanismo, y es otra vez, soy una persona que cree mucho, de repente van a decir como que ya mucho Duflo, mucho Banerjee, pero yo creo mucho en la idea de si quieres escalar una política, tienes que hacer muchos pilotos para ver qué funciona y qué no funciona y recién escalar. Algo que funcionó en otro país, no necesariamente va a funcionar en Perú. Algo que funcionó en comunidades campesinas no va a funcionar necesariamente en comunidades nativas. Y lo que tienes que ver es qué funciona, qué no funciona y recién escalar. Pueden haber 20 ejemplos o 10 ejemplos de qué puede funcionar, pero en la práctica mil cosas pueden pasar. Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es siempre, dígame randomista, dígame muy Team du Flow, es hacer este pequeño tipo de intervenciones que no sean eruptivas, obviamente, y que no cambien mucho el diseño del programa, pero a ver qué se puede hacer. ¿Qué tal si implementas algo que ya, sabes qué? Comunidades, reúnanse cada una vez al mes, ese es el único requisito, es otro requisito adicional que necesito para que les transfiera el dinero. Entonces, en ese espacio van a poder discutir más qué se está haciendo, qué no está haciendo. Los encargados van a tener la presión de tener que ser transparentes, van a tener que reunirse muy frecuentemente con la misma comunidad y va a incentivar, podría incentivar la transparencia, ¿no? Lo otro es mayor comunicación entre ellos, mayor que no solamente recaiga en el jefe de comunidad, digamos, se centralice un poquito más la administración de los recursos, la mayor comunidad. Pero otra vez, en distintas experiencias, no se sabe si funcionará, la idea es probar antes de escalar. Eso es lo que creo que, lo que se podría hacer. Sí, claro, muchas gracias. Es cierto que ir conociendo en diferentes contextos puede ayudar a diseñar la política
de manera más específica, ¿no? Y eso es importante. Una última pregunta ya para cerrar para Daniel. Si bien la comunidad del CIRA negocia con los operadores de la minería, la pequeña minería y la minería artesanal, ¿estos acuerdos tienen reglas claras, están monitoreados internamente o son más bien acuerdos informales, de tolerancia, digamos, que eso a veces caracteriza un poco este tipo de acuerdos? No sé si tienes algo dentro de la investigación que has hecho que nos puede responder esta pregunta. Gracias, Daniel. Y, bueno, son reglas claras para los miembros de la comunidad, para los jefes de la comunidad, para empezar. Así que, pero si quieres, digamos, algo escrito en papel, digamos, y con un, digamos, no sé, pues, ilegalizado ante un notario, no vas a encontrar nada de eso definitivamente, ¿no? Aclarar también que, bueno, son algunas comunidades en la zona de amortiguamiento, no son todas, y de nuevo hacer hincapié en que hay esa tensión intercomunal por, digamos, si se hace o no se hace minería también, ¿no? O sea, no son todas las comunidades involucradas, son algunas. Y esto, ¿no? Y por ahí leí que se sabría que pueblos están más complicados. Bueno, sí, pero por temas de confidencialidad del estudio, pues digamos, eso, digamos, no se puede mencionar, pero ahí, digamos, pueden ustedes revisar, digamos, la data oficial del estado de Minemi y Gemet y pueden ahí darse una cuenta de por dónde va la cosa, ¿no? Les invito a que puedan también explorar un poco eso. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel Hernando del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la UP y a Carlos Pérez de la Pontificia Universidad Católica del Perú por estas presentaciones y al CIES por organizarlas. Nosotros todos creo que nos hemos quedado con muchas ganas y los invito a leer con detalle los dos estudios. Creo que son muy interesantes y que nos ayudan a entender mejor estos problemas que nos afectan, ¿no? Y saber un poquito más. La investigación aplicada, como están realizándose aquí y que el CIES promueve, es muy importante que la conozcamos y la difundamos. Y este es un espacio, los jueves de investigadores que organiza el CIES es un espacio en el cual tratamos de dar a conocer estos estudios. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos aquellos a los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Daniel, Carlos, por estar aquí. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en la próxima oportunidad de los jueves de investigadores del CIE. Muchísimas gracias a todos.